Luca de Gioia era un hombre que parecía haber sido esculpido directamente desde las columnas clásicas de Roma, no solo por su porte recto y su mirada serena, sino también por su profunda devoción a los principios del deber, el servicio y la familia. Había dedicado gran parte de su vida adulta al Servicio Europeo de Acción Exterior, una organización que requería lo mejor de los diplomáticos en cada rincón del continente. Se trataba de una institución cuyo objetivo no era solamente representar a Europa, sino también unirla, fortalecer la cooperación entre países vecinos y suavizar los bordes ásperos de la política con la cortesía de la diplomacia. Desde muy joven, Gianluca había sentido una inclinación natural por los idiomas, las culturas y las complejidades de la interacción humana. Nacido en Siena, una ciudad de colinas suaves y calles empedradas, había crecido rodeado de historia y belleza. Era el hijo menor de una familia de artesanos que fabricaban papel hecho a mano. Aunque su infancia fue modesta, nunca le faltó imaginación. Pasaba horas leyendo sobre países lejanos, estudiando mapas y escuchando la radio internacional en un viejo aparato que pertenecía a su abuelo. Cuando tuvo edad suficiente, se marchó a Florencia a estudiar relaciones internacionales. Fue allí donde comenzó su carrera hacia lo que él mismo llamaba el arte de hablar sin decir demasiado, pero sin dejar nada sin decir. Graduado con honores, multilingüe y con una inusual habilidad para adaptarse sin perder identidad, no tardó en ser notado por el servicio exterior. Primero fue asignado a Bélgica, luego a Alemania, más tarde a Rumanía, y así, una a una, recorrió las capitales del continente. Su destino principal era Francia, pero apenas pasaba temporadas largas allí. Su vida era una constante entre maletas, embajadas y misiones oficiales. No obstante, Gianluca nunca se quejaba. Amaba su trabajo con una pasión contenida pero evidente, como se ama una vocación más que una ocupación. Lo que realmente lo hacía feliz era poder compartir cada destino con su esposa, Claudia, una mujer de mente aguda y corazón generoso, y su hijo Mateo, un niño de 10 años tan curioso como su padre había sido a su edad. La familia de Gioia se había convertido en un pequeño escuadrón diplomático por derecho propio. A donde iban, absorbían lo mejor de cada cultura. Aprendían frases en el idioma local, se unían a festivales tradicionales y exploraban la naturaleza como si fueran locales. No eran turistas, eran exploradores del alma humana. En cada país encontraban algo que amar. En Austria fue la música, en Grecia la cocina, en Irlanda los senderos verdes de la campiña. Todo lo vivían con intensidad y humildad. Pero si había una pasión que destacaba en Gianluca, era su amor por el mar. Desde que había aprendido a nadar en las playas toscanas, el agua había sido su segundo hogar. Comenzó a bucear cuando tenía 17 años, utilizando equipos prestados por un tío que trabajaba en la marina. Pronto, el buceo dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una especie de ritual. Lo que encontraba bajo el agua, el silencio, la belleza, la inmensidad, le ofrecía una paz que ninguna negociación diplomática podía igualar. A lo largo de los años, había buceado en Croacia, España, Noruega y Malta. Había fotografiado pulpos escondidos, nadado junto a barracudas e incluso se cruzó una vez con un delfín solitario que nadó a su lado durante 15 minutos. Pero aún le quedaba un sueño: ver un dugongo. Ese extraño mamífero marino, primo del manatí, tan escurridizo como mítico, se le había escapado durante toda una vida de inmersiones. Era su unicornio personal del mar. Fue en este contexto que nació la idea del viaje a Egipto. Diciembre se acercaba y con él su cumpleaños número 48. No quería fiestas grandes ni cenas elegantes, quería algo especial. Claudia, siempre perceptiva, notó cómo sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaba la fauna del Mar Rojo. Así que, sin pensarlo mucho, organizaron el viaje familiar a Marsa Alam, un lugar que pocos europeos conocían, pero que Gianluca había leído en foros de buceo como uno de los mejores secretos guardados del mundo submarino.
La llegada a Egipto fue casi cinematográfica. El sol caía sobre el horizonte del desierto como un disco de oro fundido, y el aire olía a sal y a arena caliente. Marsa Alam no era una ciudad bulliciosa ni un centro turístico abarrotado. Era más bien un pueblo costero extendido a lo largo de playas tranquilas donde los hoteles se integraban con respeto al paisaje y los visitantes buscaban más naturaleza que lujo. Desde el primer momento, Gianluca se sintió revitalizado. No solo por el clima ni por el hecho de estar de vacaciones, sino porque había algo en ese lugar que tocaba una fibra profunda en él. Caminaba descalzo por la arena con Matteo a su lado, observando los cangrejos correr, las aves marinas sobrevolar las olas y el mar vibrar con tonalidades turquesas que cambiaban con la luz del día. El hotel era pequeño pero cómodo, con acceso directo a la playa y un equipo de actividades acuáticas listos para atender cualquier capricho de los huéspedes. Gianluca no tardó en hacerse amigo de algunos de los instructores, intercambiando historias de buceo y recomendaciones de zonas poco exploradas. También encontró un libro sobre la fauna del Mar Rojo en la recepción, el cual comenzó a leer cada noche como si fuera una novela de aventuras. La noche del 21 de diciembre fue mágica. Claudia había organizado una cena frente al mar, con velas y platos típicos egipcios. Matteo le había hecho una tarjeta con dibujos de peces y una frase que decía: «Feliz cumpleaños, papá explorador del océano». Gianluca se sintió pleno, casi eufórico. Mientras brindaban con vino local, apareció un hombre con quien intercambió palabras en italiano. Se llamaba Jeppe Fapani, también originario del norte de Italia, y como Gianluca, un amante del buceo. La conversación fluyó como si se conocieran desde siempre. Ambos coincidieron en sus motivaciones. Venían a ver dugongos, tortugas y delfines. Para su sorpresa, habían reservado inmersiones con la misma empresa para la misma fecha. Así nació una amistad inmediata. Decidieron que mientras esperaban la gran inmersión del día 27, dedicarían los días siguientes al snorkel, buscando ya desde entonces cualquier rastro del mítico dugongo. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, con el mar cantando a pocos metros, Gianluca se sintió invencible. Había alcanzado una edad que muchos temían, pero que para él significaba plenitud. Tenía a su familia, un nuevo amigo, un sueño por cumplir y el océano por explorar. No sospechaba que en el corazón de aquel mar cristalino lo esperaba no un sueño, sino un desafío. A la mañana siguiente de aquella noche inolvidable, el aire aún conservaba la frescura del amanecer egipcio y el sonido del mar acariciando la costa era tan sereno como el despertar de una promesa. Gianluca y Jeppe se encontraron en el área del desayuno, cada uno acompañado por su familia, riendo y conversando como viejos conocidos. La conexión entre ellos era natural, sin pretensiones. Quizás era la nacionalidad compartida, quizás la pasión mutua por el mar, o tal vez la simpleza con la que ambos enfrentaban la vida. Claudia, la esposa de Gianluca, y Benedetta, la esposa de Jeppe, se llevaron bien desde el primer instante. Ambas mujeres eran prácticas, amables y dotadas de ese tipo de inteligencia silenciosa que se transmite más con una mirada que con palabras. Mientras sus esposos hablaban animadamente sobre reguladores de oxígeno, rutas de buceo y el comportamiento migratorio de los dugongos, ellas hacían planes para los niños. Matteo, de 10 años, y Gabriele, el hijo de Jeppe de 8, se habían vuelto inseparables desde que se conocieron la noche anterior. Ambos compartían una curiosidad casi febril por todo lo que los rodeaba. Buscaban conchas en la orilla, corrían entre las sombrillas de playa y jugaban a imitar los sonidos de los delfines. Tras el desayuno, Gianluca y Jeppe fueron al puesto de actividades acuáticas del resort para consultar sobre sus reservas. Allí les informaron que el equipo de buceo aún no había llegado por un retraso en la entrega desde El Cairo. Sin embargo, podían usar equipo de snorkel de inmediato. Lejos de decepcionarse, ambos lo tomaron como una oportunidad para empezar a familiarizarse con el entorno marino sin necesidad de cargar con tanques y chalecos. Caminaron juntos hacia el muelle, equipo en mano, como dos niños a punto de lanzarse a su primer chapuzón. Mientras avanzaban, intercambiaban anécdotas de otras inmersiones.
Gianluca narró su experiencia en las Islas Azores, donde casi fue arrastrado por una corriente inesperada, y Jepe relató cómo una vez nadó por error con una medusa venenosa en las costas de Túnez y terminó en observación durante 2 días. El agua en Marsa Alam era simplemente perfecta, tibia, clara como el cristal y tan tranquila que parecía invitar a sumergirse sin pensar 2 veces. Ambos hombres ajustaron sus máscaras, aseguraron sus aletas y se dejaron llevar. Flotaban en la superficie como sombras delgadas, deslizándose por encima de un paisaje submarino vibrante, casi surrealista. Era como volar sobre un jardín de otro mundo. El arrecife comenzaba a unos 10 metros de la orilla. Desde allí se extendía como una alfombra interminable de corales blandos, duros, anémonas de colores intensos y formaciones rocosas que daban la impresión de ser esculturas antiguas esculpidas por el mar. Las primeras criaturas que encontraron fueron pequeños bancos de peces loro, seguidos por damiselas azules, peces mariposa y otros tantos que se movían como pinceladas vivas entre los corales. No hablaban, pero no hacía falta. Se comunicaban con gestos, señalando criaturas, compartiendo el asombro con los ojos muy abiertos detrás de sus visores. En un momento, Gianluca señaló hacia una sombra que se deslizaba más abajo, una raya moteada que nadaba con una gracia hipnótica, batiendo sus aletas como si respirara con el océano. Cuando regresaron a la superficie, sus sonrisas eran las de quienes acababan de reencontrarse con algo olvidado, una sensación de asombro puro. Nadaron de vuelta hasta la orilla para reunirse con sus familias que estaban descansando bajo una palmera. Las mujeres les ofrecieron jugo de mango y los niños les preguntaron emocionados si habían visto algún tiburón. «Aún no», respondió Jepe, «pero este mar guarda secretos». Después de un rato de descanso, Gianluca propuso explorar más allá de la primera línea del arrecife. Jepe aceptó con entusiasmo. Ambos sabían que cuanto más lejos uno se alejaba de la playa, más auténtica se volvía la experiencia. Las zonas más profundas eran menos visitadas, más salvajes y por eso mismo más ricas en vida marina. Se metieron al agua de nuevo, esta vez bordeando el extremo derecho de la bahía. No era una zona prohibida ni particularmente peligrosa, pero estaba menos vigilada y carecía de la presencia habitual de turistas. No se trataba de una imprudencia deliberada, simplemente estaban absortos en la belleza del fondo marino y dejaron que sus cuerpos fueran guiados por la corriente suave y la curiosidad. Siguieron una línea de rocas cubiertas de algas, un camino natural que los llevaba más lejos sin que se dieran cuenta. A cada metro descubrían nuevas criaturas. Una morena escondida en una grieta, pequeños peces escorpión mimetizados con la arena, un par de peces ángel nadando entre ramas de coral púrpura. La vida allí era tan densa que resultaba imposible absorberlo todo. Cada rincón tenía movimiento, textura y color. Era un universo entero, vivo, palpitante. Sin embargo, a medida que avanzaban, la claridad del agua revelaba también la vastedad del océano. A unos 50 metros de la costa, la profundidad comenzaba a aumentar de forma abrupta y el fondo se volvía más irregular. La línea de seguridad de la playa ya no era visible y los gritos distantes de los niños en la orilla se habían desvanecido. Gianluca fue el primero en notar que estaban más lejos de lo planeado. Alzó la cabeza, quitándose el tubo de snorkel de la boca. «¿No crees que deberíamos regresar pronto?», dijo, señalando la costa. Jepe, con su sentido del humor siempre a flor de piel, respondió con una sonrisa. «¿Por qué? Justo ahora empieza lo bueno». Ambos rieron, sabiendo que debían ser precavidos, pero también sintiendo que estaban en el lugar correcto, en el momento exacto. Lo que no sabían era que algo más los observaba desde las profundidades. Mientras Gianluca descendía brevemente para ver un pulpo que se escabullía bajo una roca, el agua pareció densificarse, como si una sombra pasara por encima. No hubo ruido, solo una vibración sutil, un cambio casi imperceptible en la tensión del entorno. El tiburón tigre, de 5 metros de longitud, había estado patrullando la zona desde temprano. Era un ejemplar viejo, experimentado y paciente. Sabía que no necesitaba atacar al centro del grupo, solo tenía que esperar a que alguno se alejara.
y ahora tenía a su objetivo. Los dos buzos eran lo suficientemente lejos de la costa, lo suficientemente distraídos y, sobre todo, lo suficientemente solos. La criatura se deslizó hacia arriba desde las profundidades con movimientos lentos, calculados, como un misil gris que avanzaba en silencio total. Nadie lo oyó venir. Nadie lo vio hasta que fue demasiado tarde. Gianluca nadaba con la misma fluidez con la que caminaba por los pasillos de las embajadas, confiado, sereno, sin sospechar que, justo debajo de él, algo se desplazaba con una determinación ancestral. Su atención estaba completamente centrada en un pulpo que se había camuflado entre las piedras. Fascinado por la forma en que sus tentáculos se fundían con el entorno, se sumergió un poco más, sosteniendo la respiración mientras se aproximaba lentamente, como si temiera interrumpir un ritual secreto. Fue entonces cuando sintió algo que no era agua ni corriente. Fue una vibración, un leve cambio en la presión que atravesó su pecho. A una profundidad de apenas 4 metros, levantó los ojos y lo vio. Una figura gris que se acercaba a gran velocidad desde abajo, una silueta afilada como una daga, propulsada por una fuerza despiadada. No tuvo tiempo de pensar, apenas de entender. Solo vio los ojos oscuros del animal y la boca que se abría, revelando varias filas de dientes irregulares y afilados como cuchillas antiguas. El grito que salió de su garganta nunca cruzó sus labios. Se disolvió en una burbuja densa y violenta que ascendió rápidamente a la superficie. El tiburón impactó contra su costado con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones incluso estando bajo el agua. Sus mandíbulas se cerraron en torno a su cadera y parte del torso, arrastrándolo hacia arriba con una violencia tan brutal que pareció desafiar la física. La sangre brotó en un chorro oscuro, expandiéndose en el agua como tinta roja en papel de arroz. A pocos metros, Jeppe oyó un sonido extraño, no un grito, sino un estallido, como si el océano hubiera abierto una grieta. Giró la cabeza y vio una columna de agua ascender. Luego, vio a Gianluca romper la superficie de forma abrupta, saliendo despedido por la fuerza del impacto, medio cuerpo fuera del agua, el rostro desfigurado por el pánico y el dolor. Jeppe nadó inmediatamente hacia él, impulsado por el instinto más antiguo: proteger. Al principio pensó que Gianluca había sufrido un calambre o se había desorientado, pero entonces vio el agua teñida de rojo, un rojo oscuro, casi marrón, que se esparcía como una nube de sombra. Y luego vio la aleta, grande, firme, real. El corazón de Jeppe se aceleró hasta el límite. No necesitó confirmar nada. Supo que estaban en problemas. La mente de Jeppe cambió de modo, del amigo al guerrero. Nadó como un torpedo hacia su compañero, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Cuando llegó, Gianluca aún flotaba, aunque apenas podía mantener la cabeza por encima del agua. Su rostro estaba pálido, desfigurado por el dolor, sus labios temblaban y su brazo izquierdo colgaba como si no le perteneciera. Jeppe lo sostuvo por debajo de las axilas, pero sus manos se hundieron en una herida abierta. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. El costado derecho de Gianluca era una masa desgarrada de carne, hueso expuesto y sangre. La pierna del mismo lado no se movía, como si ya no recibiera órdenes. Aún así, Gianluca estaba consciente. Lo miró con ojos cristalinos, pero sin miedo. Lo miró con resignación. Fue entonces cuando sintió la segunda presencia. Algo se movía bajo ellos. Jeppe no necesitaba verlo para saberlo. El agua a su alrededor adquirió una densidad distinta, como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, de pronto, una explosión de espuma. El tiburón había regresado. Esta vez no vino por Gianluca, sino por Jeppe. Lo tomó por sorpresa, mordiendo ambos tobillos al mismo tiempo. La sensación fue como si le hubieran metido 2 cuchillos al rojo vivo en las piernas. El dolor fue tan intenso que, por un momento, creyó que se desmayaría. Pero el miedo era más fuerte. No podía dejar solo a su amigo.
Con una reacción primitiva, pateó hacia arriba, golpeando al tiburón en la parte blanda del paladar con una precisión nacida de la desesperación. El animal se soltó, aturdido momentáneamente. Gepe aprovechó para colocarse entre el tiburón y Gianluca como si su cuerpo pudiera ser un escudo. El mar volvió a llenarse de burbujas, salpicaduras y un rugido distante, el motor de una lancha. La embarcación apareció desde la derecha, avanzando con más voluntad que potencia, vieja y maltrecha, pero rápida. 2 hombres estaban a bordo, pescadores o empleados del resort, no estaba claro. Lo que sí estaba claro era que no pensaban esperar a que la situación empeorara. Uno de ellos extendió una mano y gritó algo en árabe. Gepe, sin pensar, empujó a Gianluca hacia el bote, haciendo un esfuerzo sobrehumano a pesar del dolor. Las manos de los rescatistas sujetaron al italiano y lo subieron al bote con movimientos bruscos pero eficaces. El tiburón giró en el agua, aún aturdido, pero recuperando su orientación. Gepe sabía que si tardaba un segundo más, no saldría vivo. Con sus brazos ensangrentados, nadó hacia la borda y fue levantado por el segundo hombre, justo cuando la aleta dorsal del tiburón volvía a acercarse. En la cubierta de la lancha, ambos hombres yacían sobre la madera, bañados en sangre y sal. Gianluca no se movía. Sus ojos estaban cerrados y su pecho apenas se alzaba. Gepe gritaba su nombre, sacudiéndolo, pero no obtenía respuesta. Gritó por ayuda, por médicos, por Dios si era necesario. Mientras tanto, el pequeño motor del bote se esforzaba, rugiendo como un animal herido, impulsado más por la desesperación que por su cilindrada. Cuando tocaron tierra, el humo del motor formaba una nube oscura sobre ellos. La playa era un hervidero de caos. Claudia corrió entre la multitud, gritando el nombre de su esposo. Los gritos de Benedetta se mezclaban con los llantos de los niños. Los turistas estaban paralizados, unos llorando, otros grabando, otros simplemente sin saber qué hacer. Aún así, 4 hombres fuertes del resort corrieron a ayudar. Levantaron a Gianluca y a Gepe como si fueran de cristal y los llevaron corriendo entre tumbonas, sombrillas y sillas derribadas. En ese momento, la ambulancia apareció como un rayo blanco entre el polvo. Los paramédicos salieron corriendo con camillas y bolsas de suero. Lo intentaron todo: vendajes, compresión, oxígeno. Pero sabían, incluso antes de tocar su cuerpo, que Gianluca ya se estaba yendo. Gepe, por otro lado, no perdió la conciencia. Siguió despierto mientras le inyectaban analgésicos, mientras cosían sus brazos abiertos, mientras lo subían a la ambulancia y lo ataban a la camilla. Siguió despierto mientras gritaba, no de dolor, sino de rabia. Gritaba por Gianluca, por su impotencia, por no haberlo salvado a tiempo. En el hospital, mientras los doctores trabajaban contra el reloj, el corazón de Gianluca finalmente se detuvo. Los médicos intentaron reanimarlo, aplicaron descargas, pero después de más de 2 horas no hubo más que hacer. Un médico bajó la cabeza y escribió la hora de la muerte en una hoja de papel. Mientras tanto, Gepe yacía en otra sala, sus piernas y brazos envueltos en vendas, cubierto de sangre seca y lágrimas. Su cuerpo estaba roto, pero su alma aún resistía. Había perdido a un amigo que acababa de encontrar, había ganado una historia que nunca quiso contar. El mar les había dado belleza, pero también brutalidad. El precio de su amor por el océano se había cobrado su deuda, y lo había hecho sin piedad. El momento en que la lancha encalló en la arena marcó el inicio de un caos que se propagó como una onda sísmica a través del resort. El motor, sobrecalentado y al borde del colapso, emitió un chillido metálico antes de rendirse por completo, liberando una columna de humo blanco que se elevó al cielo egipcio como una señal de auxilio desesperada. Pero para quienes esperaban en la playa, la escena no necesitaba más señales. Era evidente que algo terrible había ocurrido. Los cuerpos ensangrentados de Gianluca y Gepe, apenas conscientes, fueron el foco inmediato de todas las miradas. Claudia, que había estado jugando con Matteo a la sombra de una palmera,
Fue la primera en reconocer la figura arrastrada por los hombres del bote. Su grito desgarrador fue tan agudo que incluso los turistas más distraídos se volvieron con el corazón encogido, sabiendo sin entender. Corrió con una fuerza que no sabía que poseía, abriéndose paso entre la multitud que comenzaba a formar un círculo de horror y morbo alrededor del improvisado desembarco. Cayó de rodillas junto al cuerpo de su marido, ignorando la sangre, la carne expuesta, las voces que intentaban consolarla o detenerla. Le tomó la cara entre las manos, manchándose de rojo hasta los codos, y le habló en susurros desesperados, como si pudiera despertarlo con solo recordarle quién era, dónde estaba, que aún quedaban cosas por vivir. Gianluca, amore mio, apri gli occhi. Matteo ti sta aspettando. Sei forte, lo sei sempre stato. Jeppe, aún consciente pero al borde del shock, intentaba hablar. Sus labios se movían, pero su voz era apenas un murmullo quebrado por el dolor. Sus brazos colgaban como trapos desde los codos, cubiertos de cortes profundos y colgajos de piel desgarrada. Las piernas, mordidas hasta el hueso, eran un mapa del encuentro violento que acababan de sobrevivir. El solo hecho de mantener los ojos abiertos parecía un acto heroico, pero seguía allí, aferrado a la vida con una terquedad que desafiaba toda lógica. La playa se transformó en una escena de emergencia improvisada. Un turista alemán que decía tener experiencia médica intentaba aplicar presión sobre una de las heridas de Gianluca mientras gritaba instrucciones en un inglés entrecortado. Otros corrían al lobby del resort buscando mantas, agua, vendajes, lo que fuera. Un niño comenzó a llorar de forma inconsolable, mientras su madre lo apartaba del tumulto y le cubría los ojos con una toalla de playa. Lo más desconcertante era la ausencia de personal capacitado del resort. Ningún socorrista, ningún médico, ningún coordinador. Solo estaban los dos jóvenes egipcios que habían operado la lancha y que ahora, pese al pánico, demostraban más valentía y sentido común que todos los administradores del lugar. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con la camiseta empapada en sangre, se abrió paso entre la multitud y gritó algo en árabe, señalando la entrada del complejo. Inmediatamente, 4 hombres se ofrecieron a ayudar. Cargaron a Gianluca y Jeppe en sábanas usadas como camillas, sorteando obstáculos y turistas que aún no sabían si apartarse o grabar con sus teléfonos. En ese preciso momento, el inconfundible sonido de una sirena rompió el aire tenso. Una ambulancia apareció levantando una nube de polvo, frenando de golpe junto al estacionamiento. De su interior salieron 2 paramédicos y un conductor, todos con expresión grave. Uno de ellos, al ver el estado de Gianluca, no necesitó un diagnóstico largo. Revisó los signos vitales, aplicó presión sobre el costado e intercambió una mirada con su compañero. No dijeron nada. El silencio de los profesionales cuando ya saben que están perdiendo. Aún así, lo subieron a la ambulancia, con tubos de oxígeno, suero y compresas, como si el simple acto de intentarlo fuera un homenaje a la vida que se les escapaba entre los dedos. Jeppe fue colocado en la segunda camilla, gritando de dolor cuando le elevaron las piernas destrozadas. Aún así, murmuraba el nombre de Gianluca una y otra vez, como una plegaria rota. Durante el trayecto al hospital, Claudia fue autorizada a acompañar a su esposo. Sostuvo su mano, notando que estaba cada vez más fría. Las luces de la ciudad eran borrosas a través de la ventana empañada. Los paramédicos trabajaban sin descanso, pero ya no se trataba de salvar. Era una lucha por no dejarlo ir sin pelear hasta el último segundo. En la sala de emergencias del hospital regional, un equipo de 5 doctores y 3 enfermeras tomó el relevo. Los monitores parpadeaban, las máquinas zumbaban y el personal se movía con precisión mecánica. Pero después de 2 horas de reanimación, transfusiones y maniobras agresivas, el corazón de Gianluca, que había sostenido conversaciones diplomáticas, cargado a su hijo sobre los hombros y amado con intensidad, dejó de latir. El parte médico fue escueto, casi cruel. Shock hemorrágico masivo, traumatismo abdominal grave, amputación parcial. Hora de fallecimiento, 13:48. En una sala contigua, Jeppe aún peleaba. Los cirujanos cosían tendones, limpiaban heridas y sellaban vasos sanguíneos mientras su cuerpo temblaba.
A pesar de la pérdida brutal de sangre y la extensión de sus heridas, su sistema se negaba a rendirse. Las enfermeras no daban crédito al hecho de que, entre gemidos, maldecía en italiano, reclamando por no haber podido salvar a su amigo. En los días que siguieron, los medios egipcios mencionaron brevemente el incidente. Un titular aquí, una imagen borrosa allá. Las autoridades del resort intentaron suavizar el relato, hablaron de un evento desafortunado y prometieron mayores medidas de seguridad. Pero la verdad era que ni Gianluca era el primero, ni sería el último. En la habitación blanca donde se recuperaba Gepe, los días transcurrían lentamente. Tenía la mirada perdida casi todo el tiempo y apenas hablaba. Las visitas eran limitadas, pero cuando Benedetta entraba, sus ojos se humedecían. No por el dolor físico, sino por la ausencia de aquel hombre con el que apenas había compartido una semana, pero que había dejado una marca en su alma. Cuando finalmente logró mover los dedos de la mano derecha, pidió papel y un bolígrafo. Su letra temblaba, sus palabras eran confusas, pero lo que escribió quedó grabado como un testimonio de su lucha. Lo rifarei 1000 volte per lui. Lo haría 1000 veces por él, y aunque nunca volvería a bucear, aunque sus extremidades quedarían marcadas de por vida, Gepe había salvado lo que podía salvarse. La dignidad de un último esfuerzo. La prueba de que, incluso ante la furia más despiadada del océano, el corazón humano aún era capaz de resistir. Los días posteriores al ataque se convirtieron en una especie de niebla espesa para todos los que habían estado allí. El resort, que hasta hacía poco vibraba con risas, juegos de playa y música ambiental, cayó en un silencio incómodo, casi reverencial. La playa fue temporalmente cerrada por mantenimiento, aunque los rumores y los murmullos entre turistas y empleados eran imposibles de contener. Algunos hablaban del tiburón como si fuera una leyenda, una criatura demoníaca que se había alzado desde las profundidades. Otros lo describían con datos imprecisos que parecían sacados de documentales mal recordados. Pero para quienes lo habían visto, para quienes lo habían sentido de cerca, no era mito ni exageración, era real, y había dejado una cicatriz visible sobre aquel rincón paradisíaco del Mar Rojo. Gepe, mientras tanto, pasó las siguientes semanas confinado a una cama blanca bajo una iluminación artificial que nunca permitía del todo saber si era de día o de noche. Sus heridas comenzaron a cerrar poco a poco, pero el dolor era constante, punzante, implacable. Los médicos hablaban de avances positivos. La irrigación sanguínea en sus piernas había mejorado, algunos tendones en su brazo derecho habían respondido mejor de lo esperado a la microcirugía y había evitado, por muy poco, una amputación parcial en la mano izquierda. Pero eso no era lo que ocupaba su mente. La mayor parte del tiempo, Gepe miraba hacia el techo o cerraba los ojos, sumido en recuerdos que no podía enterrar. La imagen de Gianluca flotando en sus brazos, el peso de su cuerpo herido, la expresión resignada en sus ojos cuando supo, antes que nadie, que no volvería a ver a su hijo, eran momentos que regresaban una y otra vez, como olas, como latidos que ya no se detenían. No podía comer sin pensar en Claudia. No podía dormir sin escuchar mentalmente el sonido de la mordida ni el chillido ahogado de su propio cuerpo siendo arrastrado bajo el agua. Benedetta se mantenía a su lado, firme. Nunca dejó de hablarle, aunque él pasara horas sin responder. Le contaba lo que Mateo y Gabriele hacían en el jardín del hospital, cómo los niños jugaban sin entender del todo la dimensión del horror que habían presenciado. Le leía cartas de amigos que habían llamado desde Italia, mandando fuerzas, rezos y esperanza. Y, a veces, cuando él lograba levantar la mano con esfuerzo y rozar la suya, ella simplemente lloraba en silencio. Fue un mes después del ataque cuando Gepe volvió a caminar con ayuda de un arnés y un fisioterapeuta. Sus pasos eran torpes, lentos, inseguros, pero eran pasos. Nadie esperaba que pudiera ponerse de pie tan pronto, pero él lo hizo, no por orgullo ni valentía, al menos no conscientemente, sino por rabia. Rabia contra la sensación de impotencia. Rabia contra un mar que se había llevado a un hombre que no merecía morir. Rabia contra un destino que le había permitido a él sobrevivir mientras otro se iba.
Mientras tanto, el cuerpo de Gianluca ya había sido trasladado de regreso a Italia. La ceremonia fúnebre fue sencilla, pero cargada de dignidad. En Siena, su ciudad natal, cientos de personas se acercaron a despedirlo. Excompañeros de trabajo del servicio diplomático, vecinos, colegas de su época universitaria y hasta algunos buceadores que habían compartido travesías con él en otros países. El ataúd fue envuelto en la bandera de la Unión Europea por decisión personal de Claudia, como un símbolo de la vida que él había dedicado a la construcción de puentes, no solo políticos, sino humanos. Claudia habló frente a todos. Sus palabras fueron tranquilas, contenidas, como si no le pertenecieran del todo. Dijo que Gianluca había vivido como había querido, intensamente, con propósito, con amor, que no le temía al mar, porque lo respetaba, que si pudiera hablar desde donde estuviera, probablemente pediría que no lo recordaran por cómo murió, sino por cómo vivió. Sus palabras fueron seguidas por un minuto de silencio que se sintió eterno. Lo que pocos sabían era que tras la ceremonia, Claudia y Matteo viajaron a Marsa Alam una vez más. No para buscar venganza ni respuestas, sino para despedirse en sus propios términos. Llevaron consigo una pequeña urna con cenizas simbólicas, una porción mínima, y la dejaron caer en el mar donde Gianluca había querido ver por última vez a los dugongos. La lancha que los llevó era la misma que meses antes había regresado empapada en sangre. Esta vez, sin embargo, se desplazaba en calma, con las aguas tranquilas y el cielo despejado. Matteo dejó caer una flor blanca al mar. Su madre no dijo una palabra. No era necesario. Jeppe supo del gesto por una carta que Claudia le escribió semanas después. Le agradeció por lo que había hecho, por no abandonar a su esposo, por intentar salvarlo incluso cuando el miedo hubiera sido excusa suficiente para huir. Le dijo que no debía culparse, que la vida no responde a las reglas de la justicia y que a veces lo único que se puede hacer es mantenerse de pie. Esa carta fue lo que finalmente lo empujó a tomar una decisión. Jeppe volvió a escribir. Las manos le temblaban, los dedos aún no respondían como antes, pero cada palabra que plasmaba sobre el papel era un acto de reconstrucción. Decidió escribir un diario. No uno de dolor, sino de memoria. Cada entrada comenzaba con una frase que había escuchado de Gianluca durante sus breves días juntos. Las cosas más importantes no se gritan, se viven. Empezó a relatar el viaje, los detalles, los diálogos, las risas, incluso los miedos. Era su forma de preservar lo que el mar había intentado borrar, y también era su forma de sanar. A medida que escribía, se volvió parte de un movimiento mayor. Varios medios internacionales comenzaron a hablar con mayor énfasis sobre los ataques de tiburones en el Mar Rojo, un problema creciente que las autoridades egipcias ya no podían ignorar. Científicos marinos, activistas y operadores turísticos iniciaron debates urgentes sobre la destrucción del ecosistema marino, el exceso de tráfico de embarcaciones, el turismo sin regulación y cómo todo eso había empujado a los tiburones más cerca de las costas. El caso de Gianluca se convirtió en símbolo, no por el morbo, sino por la humanidad detrás del titular. En Marsa Alam, finalmente se implementaron medidas más estrictas. Se instalaron redes de contención en las zonas de baño, se limitó el acceso a ciertas áreas de buceo y se lanzó un nuevo protocolo de vigilancia. No era mucho, y llegaba tarde para algunos, pero era un comienzo. Jeppe, años después, regresaría al agua. No como antes, no como buzo, pero sí como homenaje. En una ceremonia íntima, acompañado solo por Benedetta y sus hijos, se sumergió con ayuda de un guía profesional y dejó caer una pequeña piedra pintada con el nombre de Gianluca en un rincón tranquilo del arrecife. Ese día, las aguas estaban calmas. Ninguna criatura apareció, ningún rugido en el mar. Solo el silencio, el mismo que había sentido aquella vez en la superficie, cuando todo cambió. Pero esta vez era un silencio distinto. No el de la muerte, era el de la paz. Y así, el mar, que había sido testigo del horror, también se convirtió en guardián de la memoria. No podía devolver lo que había quitado, pero podía guardar con dignidad lo que le habían confiado. Porque algunas vidas no terminan con la muerte.
Siguen en cada historia que se cuenta, en cada flor lanzada al mar, en cada página escrita con manos temblorosas pero decididas a no olvidar.